Ajá. Jorge, ¿tú cómo eras de niño cuando comías? ¿Comías de todo o eras así un poquito especial? Yo siempre he comido de todo, Sara Busabá, de todo. Yo para la comida me acomodo. Qué Ahí bueno, está. me Listo. parece muy bien. Y es la situación de muchos niños que desde muy pequeñitos así abren la boquita y quieren comer de todo. Pero muchos otros, uno Ajá. tiene que lucharla para que este niño coma. Y cuando el niño no quiere comer, es una preocupación muy grande para las familias. Y eso motiva a empezar a buscar alternativas o situaciones para asegurarme, porque si mi niño no come, tengo miedo de que no crezca. Si mi niño no come, tengo miedo de que además no pueda aprender ni desarrollar lo suficiente. Hemos estado hablando ya de aspectos relacionados como la anemia, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos padres? ¿Cómo es que se van adaptando? Empiezan a adoptar medidas como, por ejemplo, ok, a mi niño le gusta la leche, entonces, mientras tome la leche no hay problema, mientras que otros empiezan a preguntarse, ¿será el suplemento la situación para corregir ese tema de que mi niño no quiere comer? Es decir, el tema del día de hoy en nutrición es donde nos planteamos esta pregunta. Si mi niño o niña no quiere comer, ¿tengo que darle un suplemento? Eso es lo que vamos a abordar hoy, Jorge. Sí, muy importante realmente, Sari. Bueno, entramos al tema, ¿te parece? Vamos de frente, ¿ah? Claro Vamos. que sí, y estas situaciones que he planteado son bastante comunes, ¿no? Que el niño solamente se acostumbra a tener alimentos blandos y uno de los principales problemas tiene que ver justamente con que en este primer año de vida, a partir de los 6 meses en adelante, yo acostumbro a mi pequeño a comer solamente alimentos muy machacados en consistencia de puré. Y cuando llega el año, oh sorpresa, el médico me dice, no señora, ya su niño tiene que comer de la olla. Y yo no le enseñé a masticar. Y es ahí donde empieza el primer punto, que al año donde yo de pronto le cambio la textura y no tuvo este entrenamiento masticatorio, entonces él solamente va a querer comer cosas blandas. Y hay niños que solamente aceptan, por ejemplo, las lentejitas que son blandas, el arroz que es blandito, o la papa frita, o los fideos, y alimentos donde tengan que masticar como la carne, o el pollo, o las verduras, o las frutas, las rechazan. Eso es una primera situación. Sin embargo, esto no justifica que se le vaya a dar un suplemento. El suplemento única y exclusivamente está indicado cuando podemos encontrar una deficiencia nutricional y sabemos que si no lo suplementamos, esto va a tener problemas mayores. Ajá. Pero si nos apoyamos en la suplementación, entonces uno a veces se queda tranquilo y dice, bueno, no importa, ya le di este suplemento, entonces si no come no pasa nada porque lo que le falta lo tiene en el suplemento. Y ese es un problema que va a persistir en el tiempo y vamos a tener niños que solamente quieren comer lo que a ellos les gusta y no los incluimos en una alimentación variada y balanceada que puede convertirse en un problema incluso hasta de adultos mayores. Sara, podemos entender entonces que no es conveniente acostumbrar a nuestros hijos a estos suplementos porque los alejaríamos de alimentos muy necesarios para su desarrollo. Totalmente, y además estamos generando todo el caldo de cultivo para que este niño empiece a hacer deficiencias nutricionales que a veces uno no las ve, a veces uno no se da cuenta, pero con el tiempo tiene repercusiones importantes. Y hay algo muy importante que tenemos que conocer, Jorge, que existe una situación que es esperable a partir de los 2 años de edad, que se llama justamente la neofobia alimentaria. ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso, Sara? Explícanos. Hay niños que justamente les da miedo ingerir alimentos nuevos, y esta neofobia viene un poco desde nuestros ancestros primitivos, que justamente al comer o encontrar algún fruto, en la época de los recolectores sobre todo, tenían miedo de que esto pudiese tener un tema de toxicidad, que obviamente existía muchísimo. Recordemos que antes la papa, hasta que no fue domesticada, era un alimento que intoxicaba, pero con la domesticación hoy tenemos pues tal variedades de papa, ¿no? Entonces un poquito viene desde la parte ancestral de nuestros primitivos esta neofobia, este temor a comer alimentos nuevos. Entonces cuando ocurre esta situación, que puede ocurrir a los 2 o 3 años, la solución nuevamente no es dar suplemento, sino hacer 2 cosas básicas para poder superar ese temor. ¿Cuáles son? Y lo primero tiene que ver con algo que me ha pasado muchísimo en la consulta con mis pacientes. Claro, la mamá, el papá quieren que el niño coma brócoli, quieren que el niño coma, pues no sé, lentejas, pero eso sí,
ni papá ni mamá se la comen. El niño se la tiene que comer, pero ellos no. Entonces, lo primero es dar el ejemplo. Si tú pretendes que ellos coman una alimentación saludable, que se sientan en la mesa, que tengan hábitos correctos durante el proceso de alimentación, tenemos que dar el ejemplo. Eso es importante, ¿no? Es lo primero. Claro, si yo estoy como tremendo bistec y mis cremas y le digo a mi hijo, a ver, tú cómete tu brócoli. No, pues, ¿qué es eso? Exacto. Y eso es muy común, Jorge. Y lo segundo tiene que ver con empezar a darle cierta confianza y cierto interés con estos alimentos nuevos. De hecho, lo que menos quieren comer suelen ser frutas y verduras. Entonces, una práctica muy buena que además está cargada de mucho aprendizaje es que los niños nos acompañen al mercado y que ellos empiecen a mirar, tocar, oler, observar estas frutas, ver los colores y permitirlos a ellos elegir algunas frutas y verduras de tal manera que ellos empiezan a tener interés. Otra de las cosas que podemos hacer es que ellos en casa ayuden a preparar algunas cosas. De repente lavar un alimento, de repente observar, tal vez, digamos, elegir algunas cosas para alguna preparación importante, que incluso no solamente son ensaladas o frutas picadas, podría ser un postre saludable hecho con mamá y con papá. Sara, y ahí la creatividad, me parece, de mamá, de papá, entra a tallar, ¿no? Porque hay formas de presentar también un producto de manera colorida, atrayente, para que nuestros pequeños lo puedan consumir. Darles formas, por ejemplo, la carita de un payaso, una serie de cosas que van a generar curiosidad y también una mejor predisposición por estos niños a consumir estos alimentos. Y un punto que es muy importante y es un ejemplo que siempre me encanta dar, es que tenemos que hablar con nuestros niños de cómo es que esa manzana llegó a ser una manzana y hoy está en tu mesa. ¿Cómo es que se sembró esa semilla? ¿Quién la sembró? ¿Qué cosa es todo lo que hizo este señor, este agricultor, para poder tener luego esas manzanas que luego llegan a tu mesa, están en tu lonchera y que la disfrutas y que la comas? Pero sobre todo, lo bueno que hacen estos alimentos en el cuerpo de ese niño, que más adelante va a poder hacer todo lo que quiera. Sara, para cerrar entonces, para concluir, ¿qué podemos hacer con relación a los suplementos? ¿En qué momento concretamente darle suplementos y en qué momento no? Jorge, hay momentos claves en la etapa de la vida en que la suplementación se hace necesaria. Y en el caso de los niños, un momento clave es al 3er o 4.er mes de vida, donde la suplementación con hierro es necesaria. No es optativa, es necesaria. Entonces ahí ya sabemos, porque ya está clarísimo, de que el niño nace con una reserva de hasta los 3 meses y luego la leche materna no cubre la necesidad y por tanto hay que darla. Entonces, si desde ahí estamos mal, ya ese niño va a tener inapetencia probablemente bastante más tiempo, con las secuelas que tiene ese tema de la anemia. Luego tenemos esta etapa de un crecimiento acelerado que ocurre en la pubertad de los niños. Y en ese momento no es que deba dársele un suplemento, sino que en los controles de niño sano, el pediatra podría dilucidar: a ver, este niño me parece que le falta un suplemento, pero jamás el suplemento puede darse o debería darse porque el niño no quiere comer. Tenemos que trabajar en estos buenos hábitos y claro, si estamos frente a un riesgo de deficiencias, únicamente ahí es donde el suplemento podría ser necesario. Muy bien, Sara Busabá, muchísimas gracias. Muy importante nuestra secuencia de nutrición aquí en Encendidos, 11:13. Volvemos para conocer, atención amigos, en qué casos tú puedes presentar un reclamo ante tu operadora. ¿Qué tipos de reclamos puedes presentar si tu operadora, por ejemplo, no falla a tu favor? Vamos a contar con un especialista de Ociptel, precisamente, que nos va a resolver esta duda. Volvemos con eso y con más aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.